Conversamos a esta hora con el general José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas. Si fuera ahora, fuera ministro o ex ministro de las Fuerzas Armadas, presidente del partido Quinta República. Está con nosotros José Miguel Soto Jiménez. Bienvenido a este programa Despierta RD. Bueno, un placer de estar con ustedes aquí. Reiterar mi complacencia de haber deferido esta invitación con mucho gusto. No soy nuevo aquí porque ya he venido. Usted es un hijo de este programa. En otras ocasiones. No, yo no diría que hijo, sería papá entonces, por asunto cronológico, ¿verdad? Y además de mostrar mi complacencia, un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista, ¿verdad? Muy bien. A toda la audiencia de este programa. Muy bien, excelente. La audiencia de este programa y todo el país está muy atento a lo que estaba ocurriendo en la frontera. Ayer decía el presidente de la República, Luis Abinader, que estamos preparados, Dios no lo permita, ocurra una eventualidad que sea pacífica, sea bélica, sea que los haitianos intenten entrar en turba, pero para cualquier eventualidad como nación estamos listos para dar respuestas. Usted, con la experiencia que tiene y lo que ha podido analizar, ¿efectivamente piensa que estamos listos? Mire, yo pienso que efectivamente esa es una de las misiones típicas o clásicas de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional y por mi experiencia en las Fuerzas Armadas. Yo les digo que las Fuerzas Armadas tienen planes para eso que dice el presidente y para todas esas eventualidades. Porque una de las misiones de los Estados Mayores es precisamente esa, hacer planes para cuanta hipótesis se presente, con la ventaja en este caso de que esos planes se enriquecen año tras año en la Escuela de Estado Mayor de las Tres Armas. Entonces, yo pienso que desde ese punto de vista, el presidente ha dicho lo que se ha dicho siempre, yo lo he dicho siempre eso. No me estoy tratando de equiparar con el primer magistrado de la nación, pero yo cuando se me va preguntado siempre si Haití representa un peligro militar para las Fuerzas Armadas, yo he dicho muchas veces que la correlación de fuerzas es muy superior con respecto a las Fuerzas Armadas, aún con los defectos que pudiese haber. En este caso, en esta crisis, yo pienso que aplica exactamente lo mismo. Es más, yo pienso que el presidente, como jefe del Estado, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, está haciendo en este caso lo que tiene que hacer. Pero la única observación que le digo es que debió hacerlo mucho antes para no llegar precisamente a donde estamos y para no causar la alarma que tiene la población ahora en este momento. ¿Se dejó crecer el problema? ¿Usted se refiere a las medidas que ha tomado ahora el presidente? Las medidas ¿Qué que usted tomó, opina? ¿Que son correctas yo o no? hablo de acuerdo a lo que se evacuó con motivo de la convocatoria extraordinaria, así se llama, del Consejo de Seguridad. Entonces, esas medidas, yo lo que te digo, todas esas medidas, y eso es bueno que se sepa, se debieron tomar hace 2 años y medio o 3 años. Yo no sé si ustedes recuerdan, si nos enfocamos al canal, que es uno de los elementos de la complejidad de esta crisis, solamente uno, en una serie de frecuencias y coincidencias, vamos a llamarle así, como es la matanza en Dajabón, que tiene otras aristas, pero proviene del mismo tema. Ustedes recuerdan que se habló del canal, se discutió mucho del canal. Es más, yo pienso que la opinión del país debatió el tema del canal. Se debatió en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y no era para menos, es que la construcción de ese canal es una violación a los tratados de 1929 y los tratados de 1936, porque yo me refiero a los tratados binacionales. Entonces, las consecuencias de eso, aparte de que es una violación a ese acuerdo, es también una agresión contra la soberanía nacional y de lo ya estipulado, pero también se enmarca en una serie de elementos que habría que discutir también, que son nocivos al interés nacional. Entonces, yo pienso que todo eso que se ha dicho, que
¿qué es lo que debemos decir? Que está bien hecho, bueno, sí está, yo creo que son atinados. No son eficientes, porque habría que esperar, porque este gobierno precisamente tiene un problema desde el principio. ¿Cuál es? Que dice una cosa y hace otra, o no la hace. ¿Verdad? Entonces hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos en una grave situación en la que, como siempre, las Fuerzas Armadas son el pararrayo. ¿Por qué son el pararrayo? Disculpa, Paola. Sí. ¿Se dejó crecer el problema? No se dejó crecer, no. Mira, el campesino dominicano, Sí. en sentido general, dice que lo que no avanza retrocede. Sí. ¿Verdad? Que lo que no se resuelve se complica. ¿Verdad? Eso fue lo que ocurrió. Pues eso fue lo que ocurrió. Porque debo recordarle a ustedes y a la audiencia que cuando ya yo dije en el momento que eso se planteó por primera vez. Sí. Hay que situarnos en tiempo y en espacio. ¿Qué había? Había, vamos a llamarle, yo digo una luna de miel, pero había muy buenas relaciones con el finado presidente Moisí y el presidente Abinader, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvo el canal? La construcción del canal. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué? Espérate. Eso, tu sistema a mí me gusta. Sí. Es curioso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Primero, mira, había que ver que no fue por las diligencias diplomáticas, por la voluntad política del gobierno, no, fue que mataron al presidente. Asesinaron, desgraciadamente, al presidente de Haití, sí. Y entonces se paró el canal. Se paró el canal. Por eso fue ahora. Hay que ver también cuáles intereses estaban detrás del canal. Y lo que te voy a decir que en ese momento, no lo sé ahora, el interés era llevar a la entonces primera dama, la esposa de Moisí, hoy viuda Moisí, llevarla como senadora en el departamento norte, esa región del norte. Y entonces la golosina política de esa época era el canal. El canal. El canal. Como suele hacerse en nuestros países, esa era la golosina, vuelvo y repito, política para lograr su candidatura. Entonces, ahora es interesante determinar también, aunque yo he dicho muchas veces que a mí no me importa lo que pase en Haití, obviando la carga histórica que yo te estoy diciendo con eso. Sí, correcto. Que a mí lo que me importa es lo que pasa en la República Dominicana. ¿Verdad? Entonces, ahora hay que observar que se reanuda el canal, la construcción del canal. Bueno, hay que ver. Entonces, la primera pregunta, ¿quién lo financia el canal? ¿Quién lo financia? Porque no puede ser el gobierno haitiano. Él se desligó ayer, según dijo el presidente. Precisamente, pero el gobierno haitiano no tiene en ocasiones, en estos años, ni para pagar la nómina, por lo menos. Entonces, vamos a suponer que fuera el gobierno haitiano que lo pagara, vamos a suponer. Entonces, la retribución, una inversión de ese tipo para cosechar rulo, plátano y frutos menores, una obra que tiene de por sí mismo connotaciones estratégicas, por lo que eso significa con la circunstancia fronteriza. Entonces, esa es la primera circunstancia. Lo primero es una observación mía, pero una observación muy bien fundada, pero muy personal, muy dominicanista sobre todo. ¿Y cuál sería? ¿Quién está pagando el canal? Ellos han dicho que son empresarios privados. Bueno, pero serán, me pregunto yo, los mismos empresarios que pagan las bandas. ¿Tú sabes por qué te digo eso? No lo dice Soto Jiménez en un rapto eufórico. No. Lo ha dicho el gobierno de Canadá, que ha acusado a esos empresarios, a esos ricos dorados haitianos, de financiar las bandas. Pero no solamente lo han dicho, lo han penalizado. Un tal Gilbert Vigio. Sí, bueno, lo han penalizado. Sí. Lo han penalizado. Entonces... ¿Estarían dentro del grupo de empresarios? Bueno, pero hoy aparece... Se les prohibió la entrada hace unos meses bueno, atrás. pero no, espérate. Yo no sé si a Bijou se le ha prohibido la entrada. No, ese no. A ese no. A ese no le han prohibido nada. Ese está Nada. funcionando igualito. ¿Cuál ese sería la solución que No, plantearía la solución no.
o las medidas que plantearía la fuerza del pueblo. No, déjame concluirte, que ese no es el asunto, prácticamente. Y lo que te estoy diciendo es que esa podría ser una de las motivaciones, porque hoy aparece en el periódico, en los medios, ustedes, ¿saben lo que aparece hoy? Que hay una de las bandas que está diciendo que va a proteger la construcción del canal. Eso lo decíamos ahorita, que están listos a tiro de hit para actuar. Exactamente. Si el gobierno entonces toma que una mi medida. conexión Claro. no es cosa. Oye, el problema no es la fuerza del pueblo. Tu pregunta, el problema no es la fuerza del pueblo. No que hablo porque de la problema, fuerza sino del cuál pueblo, sería el la manejo fuerza del pueblo, que es el mayor partido de la oposición. ¿Cuál Y tú sería el hablabas de manejo? esas opiniones. No, yo te estoy hablando, estás hablando de soluciones. Las manejo y la soluciones solución que tiene que darle al plantearían. presidente de la República. Tiene que darle el presidente de la República. Y ha convocado el Consejo En de una Seguridad. situación como esta, ¿cuál sería el Bueno, pero manejo imagínese, o la situación? pero o la imagínese usted, solución que no se plantearía? puede analizar lo que no ha pasado. Lo que hay que hablar de las circunstancias, ¿verdad? Porque eso es muy fácil. Lo que es eso, y jugar con el pasado y jugar con el futuro, no es la cosa, vamos a jugar con el presente. Lo que tú puedes estar seguro que la fuerza del pueblo, en esa y otra de las otras calamidades que le ha brindado este gobierno, que le ha ocasionado este gobierno a la sociedad dominicana, que si tú quieres yo te la enumero, está dispuesta a acompañarle en este trance. Porque el presidente Fernández ha hablado claramente, tú dijiste que no ha hablado, pero él ha hablado. No ese tema exactamente como lo hablamos, pero él ha dicho precisamente con respecto al problema que se planteó de la naturalización y de la regularización de ilegales y de la opinión de los organismos internacionales. El presidente Fernández dijo que él les rechaza enfáticamente cualquier intento que sea desconocer la soberanía nacional y el interés nacional a quienes sirven, como tú dijiste todos, no solamente la iglesia, sino todos los sectores de la vida nacional y los ciudadanos. Correcto. Entonces, en esa tesitura hay que enfocarlo por ahí, ¿verdad? Naturalmente. Esta crisis, esta de ahora, que como yo te digo, tiene muchas aristas, no es solamente el canal es un detonante, quizás. Y un elemento más. No, y una provocación. Pero fíjense una cosa, yo dije hace unos días también, que hay que ponerle especial atención. La frontera, hay que ponerle mucha atención por lo que está pasando en la frontera. Pero yo te digo una cosa, es una forma también de quitarle la vista al otro problema que tenemos, que es la quinta columna, así le decimos nosotros los militares, de los más de 2 millones de ilegales haitianos que hay en el país. Y que ya han dado muestra de beligerancia, no solamente porque lo han dicho. Si tú no lo tienes, le voy a mandar las locuciones. Yo no puedo creer que esos periodistas haitianos estén aquí, mandando precisamente incitar a la masacre, a machete. Entonces yo le digo a ustedes, ese caso de Dajabón, de la matanza de Dajabón, tú dices, bueno, ven acá. Una familia completa. Pues sí, pero ¿y cuántas veces se ha repetido el mismo modelo? Oye, en Puerto Plata, mira lo que ocurrió en Puerto Plata. No, pero en Puerto Plata, ¿tú sabes cuántos son? Óyeme. Hasta ahora. Yo llevaba hasta esa matanza, que después apareció de esa otra en la región, 34 eventos de esa naturaleza, con los mismos perfiles. Eso es insoportable. Demasiado macabro y esos demasiado casos. recurrente para ser una casualidad, ¿verdad? Entonces, hay que enfocar, eso es un problema complejo, ¿verdad? Además que yo digo que la frontera, que también junto con el padre Abelino yo decía que no es donde termina la patria, es donde comienza la patria. Donde comienza y termina la patria. Sí, yo te digo a ti que no podemos quitarle la vista al problema de la migración ilegal. Y es más, yo digo que la frontera es pluridimensional. Porque la frontera, ustedes saben, que es la delimitación terrestre y marítima de nuestros límites nacionales. Ahora, esa frontera es pluridimensional, ¿sabes por qué? Porque pasa por los hospitales, pasa por nuestras escuelas de forma virtual, pasa por el mercado de trabajo, Sí, es verdad. pasa por la producción nacional,
También pasa por la delincuencia que está ocurriendo en el país. Ponte a figurar cuántos elementos ilegales. Pasa por las construcciones. No, pero ya yo te lo mencioné por el mercado de trabajo. Sí. Entonces, fíjate, ese tú me dijiste ahorita con muy buen juicio. ¿Y cómo se soluciona? Entonces yo te lo voy a decir de una forma simple, que parecería muy simple quizás. Se soluciona dándole cumplimiento a la ley. Porque los presidentes cuando se juramentan, lo que juran es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y como ustedes saben, lo que han estudiado derecho, en el derecho romano se decía que la ley es dura. Pero es la ley. Pero es la ley. Dura ley se le exige. El gobierno dominicano está planteando represar tanto el río Artibonito como el río Masacre. ¿Esto no podría generar otra situación? No. Yo creo, fíjate, eso es, tú puedes estar seguro, es una de las cosas que da fuerzas a la causa dominicana, que debe hacerse en el marco de la ley. Yo no conozco el proyecto, yo no lo conozco en realidad. Sé que es necesario, muy necesario para todas las actividades productivas en la región, que fíjate que ese es otro de los problemas. No estamos hablando de plátano y yuca, estamos hablando que es una zona donde se produce mucho ganado, mucha carne y mucho en el plano agropecuario de forma interesante, y además donde la actividad comercial es bastante pródiga, vamos a llamarlo así, pero que también hay que señalar con muy poco apoyo del gobierno. Ese proyecto de esa presa, de la presa, sí, es uno de muchos que hay que hacer, pero sobre todo que no tiene que ver con esas fuentes de agua. Porque recuerda que la zona fronteriza está situada, lo que es la franja fronteriza, fíjate qué interesante, entre la cordillera septentrional y el mar, que es como una barrera, y eso la hace muy pródiga también la fertilidad, y la cordillera central, que es como se podría decir la madre de todas las aguas, la cordillera central, y ahí está el yaque, señores. En la región está el yaque y el yaque lo que hace es que desemboca en el Atlántico. General, esa misma necesario es necesaria esa medida de suspensión de visa y el cierre total de la frontera. Pero qué bueno que lo tocaste. ¿Tú crees que eso es nuevo? ¿Cuántas veces se ha denunciado la cantidad de visas que se están otorgando, inclusive, supuestamente, que hay que subrayarlo, supuestamente con los consulados cerrados? Sí, correcto, 90,000 en 9 meses. Exactamente, ¿verdad? Yo diría, como dice el dominicano, mal contado. Mal contado, porque fue la propia Cancillería que lo dio a conocer. Claro. Entonces, fíjate, ¿tú sabes a qué nos lleva eso? A la pregunta inicial de ustedes. Siempre se ha denunciado también que hay corrupción, que la hay, de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos que cuidan la frontera. Eso se ha dicho, ¿verdad? Ahora, señores, yo le pregunto a ustedes, ¿qué corrupción puede haber en ese sentido? Si los guardias, como se dice, están dejando, y los policías están dejando pasar a la gente que tiene su visa. Sí. Entonces, eso hay que observarlo claramente, ¿verdad? Así que pasaron, que si yo cuánta guagua, que si yo qué cosa. Hay que averiguar. Óyeme, ¿cuánto fue que tú dijiste? 90,000. 90,000 en 9 meses. Imagínese. Publicó el diario. Imagínese. Bueno, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza tiene nueva dirección, que además es hijo suyo. El parecer suyo en torno a esta designación, y si le ha dado algunos consejos, si él le consensuó esta decisión antes de tomar. No. Nada que ver. Yo quiero decirte lo que ya he repetido muchas veces. Ese es mi hijo Freddy, ¿verdad? Mi hijo Freddy, que es mi primer hijo varón después de 3 hembras, y al que yo quiero inmensamente. Ahora bien, como es natural. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, claro. Yo tengo 3. Como lo quieren ustedes, así lo quiero yo. Sí. Naturalmente. Ahora, eso, y es la parte humana que gusta, ¿verdad?
Pero la otra es que yo, cuando hablo en este caso, hablo del coronel Soto Thurman, que está calificado para hacer eso. No necesita mi consejo. No necesita, tiene 29 años de servicio, ha hecho una carrera profesional muy importante. A mí me place muchísimo, aunque no intervengo, eso es una regla dorada. Yo no intervengo en su carrera, no intervengo. Y lo más importante aún, él no permite también que yo intervenga. Bueno, y entonces le dejo a usted aquí el espacio, no solamente en este caso, sino en cualquiera. Pero que nunca, ni dentro ni fuera de las Fuerzas Armadas, dentro estuve muy poco, coincidí con él, coincidí apenas 4 años. Señores, nunca yo he diligenciado, y ahí están todos los testigos, yo nunca le he promocionado un traslado, ninguna gestión. Sin embargo, él tampoco lo permite. Entonces, en ese sentido, no tengo que aconsejarlo. Yo creo que el consejo primario lo tuvo él, no en el ejército, de mi parte, sino lo tuvo en su casa. Entonces, yo pienso que hay detalles que son muy importantes para comprender el hecho. Vuelvo y reitero, no intervengo en la carrera del coronel Soto Thurman. Estoy seguro, sí estoy seguro de que va a cumplir con su deber, porque tiene concepto del deber, tiene la experiencia, ha comandado las mejores unidades de combate de nuestro ejército, entre ellas finalmente la primera brigada de infantería. Entonces, te digo que yo no lo... Pero tampoco el nombramiento, porque hay que jugar con la suspicacia de la gente, ¿verdad? Hay que jugar. Bueno, y ustedes acaban de ser testigos, yo no voy a cambiar en nada por su cargo. Es más, no puedo aceptar el hecho de que esa sea la razón de que lo nombraron, a condicionarme a mí. ¿Por qué? Porque creo que lo nombraron en base a sus méritos, sus capacidades y servicios, ¿verdad? Pero yo no en mi vida, ya como oficial en retiro, como ciudadano, no va a estar acondicionada por eso. Yo no voy a cambiar un ápice, porque yo tengo varias prioridades en mi vida de ciudadano. La primera es la defensa de la República Dominicana como ciudadano. Cuando me tocó hacerlo con las armas en las manos, con el uniforme, lo hacía. Ahora eso es un referente de vida. Para mí, la defensa más importante, la que hacen ustedes, la que hago yo, como ciudadano de la República Dominicana. Y la segunda prioridad, déjame meter mis anuncios, mi segunda prioridad es trabajar con la fuerza del pueblo para que el presidente Fernández sea nueva vez presidente de la República. Rápidamente, antes de irse, porque hay que hablar del ámbito político. Ahorita hablábamos con usted del tema haitiano, porque, claro, por favor, es por default. El tema base suyo, además de que usted viene de un partido político donde el ámbito internacional, pues, en el primer gobierno de Leonel Fernández, ahí fue que tuvo más auge. Había que hablarlo, pero hablando ahora de lo político, recientemente el expresidente Leonel Fernández dijo que el actual gobierno... Te estás adelantando los acontecimientos. Que el actual gobierno, sí, pues, los alcaldes que no ha podido comprar, está haciendo que fracasen. Sí. ¿Qué opina usted? Bueno, el presidente Fernández se está refiriendo básicamente a la falta de apoyo que tienen otros. Porque en esto puede mucho el contraste. Que tienen otros, inclusive lo que el gobierno, el partido de gobierno, pero el gobierno también ha comprado, que creo que son más de 10. Y entonces ellos tienen un apoyo que los otros no tienen. Ahora, viendo el caso de la juramentación, de la confirmación de Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, yo veo que se puede hacer el trabajo sin ese apoyo, que es muy importante ese apoyo, pero si ese apoyo debe ser, pienso yo, no solamente equitativo y en prioridad tratándose de todos los ayuntamientos, pero en este caso hay que ver solamente, por cierto, lo que fue
lo que concitó ese acto de Carlos Guzmán. No solamente de Carlos Guzmán, yo lo que te digo a ti, lo que concitó esa actividad en términos políticos. La convocatoria, un mar de gente, pero a mí me gustó más que todo el entusiasmo. Porque no es simplemente usted llegar ahí acarreado, que no es en este caso, y entonces estar ahí. No. El entusiasmo fervoroso y ardiente de la gente que estaba ahí. Reconociendo también la labor del alcalde Carlos Guzmán. General, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Esta conversación tan amena con usted, histórica. Sí, sí. Muchísimas gracias.